Empezamos con el tema de hoy, que es el estudio número 16, Jesús y el estilo de vida cristiano. Alguien que ha decidido hacerse seguidor de Jesús, por eso dice cristiano. El nombre cristiano surge, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, de algo que ocurrió en la sociedad. La gente, a aquellos que llevaban un estilo de vida particular y que era similar a lo que Jesús había enseñado, les empezaron a decir cristianos. Hoy al seguidor de algún político le dicen algo que tiene que ver con el apellido en general del político. Son los que siguen las enseñanzas de ese político, las ideas. Bueno, la gente empezó a ver a estos pocos en la sociedad que vivían igual que Cristo. Entonces decían, esos son cristianos porque vivían de acuerdo a lo que Cristo había enseñado. Efectivamente, el cristianismo propone un estilo de vida basado en las enseñanzas y en las prácticas de Cristo. Vamos a ver qué es ese estilo de vida, en qué consiste y qué tiene que ver con la restauración, porque, repetimos, el título general de este librito es Jesús, restaurador de la vida. Se supondría que un estilo de vida cristiano es un estilo de vida que implica la restauración de diversos aspectos de nuestra personalidad. Vamos. Bueno, ¿cómo debe vivir un cristiano? ¿La Biblia da indicaciones para cada cosita, cada paso que damos? No podría hacerlo, porque por varias razones, pero básicamente hay una que es fundamental. Si hubiera dado indicaciones para aquella época, hoy ya no serían válidas, porque hoy tenemos prácticas, costumbres que ni soñaban ellos que iban a existir alguna vez en el mundo. Vivimos con cosas que ellos... Entonces, la Biblia da principios. El principio no pasa de moda. Podrán cambiar las circunstancias, la humanidad podrá haber ampliado sus conocimientos, la ciencia avanzará, la tecnología, pero el principio se mantiene. Lo que suelen cambiar son las normas. Hoy no nos vestimos como en el siglo XVIII. Y los del siglo XVIII, si vieran cómo nos vestimos nosotros, se mueren al momento, nomás de vernos, se caerían. Son normas. Las normas cambian, no los principios. Entonces vamos a ver qué principio básico debe dirigir la vida del cristiano. Primera carta a los Corintios 10:31. Bueno, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Bueno, clarísimo el apóstol Pablo. Si comen lo que se comía en el siglo I después de Cristo, o lo que se come hoy en el siglo XXI, lo que se bebía en esa época, si pues coméis o bebéis o hacéis lo que sea otra cosa, lo que hagan, lo que coman, lo que beban, lo que hagan, tiene que ser para la gloria de Dios. La ropa que se ponía una persona en el siglo I debía glorificar a Dios. Hoy ni soñando que nos vamos a poner esa ropa. Pero la que nos ponemos hoy, en el siglo XXI, también tiene que glorificar a Dios. Lo que como no tiene que ser para glorificar el paladar. Pero está bueno también darle algún gustito al paladar. Pero no es para gloria del paladar, es para gloria de Dios. Si es muy rico, pero no es para glorificar a Dios, por ejemplo, lo mismo si bebo algo. Y si es algo que claramente afecta a mi salud, me perjudica, me arruina la salud, no estoy glorificando a Dios. Entonces, tiene que ser algo que glorifique a Dios, que sea agradable, porque Dios nunca me va a exigir cosas desagradables, agradables,
y que glorifiquen a Dios. Entonces, cuando ustedes piensen, podré comer esto, podré beber esto, podré no hacerlo, podré ponerme esto, podré ir a tal lugar, siempre la pregunta que debe venir atrás es, ¿glorifica a Dios esto? Si la respuesta es sí, adelante. Si no tengo certeza, tengo dudas o la respuesta es no, mejor me abstengo. Sería de glorificar a Dios, sería si le agrada a Dios, si le gusta a Dios lo que me pongo, si le gusta a Dios lo que voy a comer, lo que voy a beber, lo que voy a mirar, lo que voy a leer, ¿no? Exacto. Le agrada a Dios. ¿Está de acuerdo con la voluntad que Él ha revelado? Porque Dios dejó la revelación escrita para que la conozcamos. Si algo no nos reveló, bueno, difícilmente podamos saber. Pero, a ver, voy a poner un ejemplo muy burdo. La Biblia no dice que no hay que fumar tabaco. Entonces, como no lo dice, Dios no reveló nada, fumo. Pero es malo para la salud. Pero ya la ciencia me dice, eso te fulmina, te mata. Entonces, no, ya sé que no. Aunque la Biblia no lo diga, porque en aquella época nadie, si decía no fumen tabaco, la gente iba a decir, ¿y eso? Porque no se conocía. Por eso Dios no fue al detalle, porque los detalles cambian, pero dejó el principio que vale siempre. Tiene que ser para gloria de Dios. Sí, Oscar. No, y acá está parte de la respuesta, en la que voy a leer después, que habla del templo del Espíritu. Bien. Vamos a ver entonces, esto es para, aunque no los recitemos de memoria el texto. El principio básico es, lo que hagamos tiene que ser para gloria de Dios. Punto. Si es para gloria mía, porque me gusta, porque qué sé yo, porque no, es para gloria de Dios. ¿Cómo considera Dios el cuerpo humano? Ahora sí, 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos parte de su creación. Claro. Pablo dice, ustedes ignoran, y sí, probablemente por no conocer la Biblia, en algún momento de nuestra vida hemos ignorado, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Wow. De modo que esta consigna que circula tan ampliamente en la sociedad hoy, de que nosotros somos dueños de nuestro cuerpo y podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos dé la gana, no es bíblica esa concepción. No. El cuerpo nuestro no es nuestro. Es un templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo quiere morar, quiere estar en este templo. ¿Qué templo le estoy ofreciendo? Y por la vida que llevé, a lo mejor está maltrecho, pero como yo no sabía, pero ahora que ya sé, a partir de ahora, voy a tratar de ofrecerle el mejor templo que puedo ofrecerle. Que él pueda morar en un templo digno. De modo que si el cuerpo mío es templo del Espíritu Santo, yo soy responsable de cuidarlo al máximo. Muy bien. Fíjense, además de esto que estamos diciendo, qué maravilla. Dios no es un Dios distante. Una de las personas de la divinidad, ¿dónde quiere estar? No al lado nuestro. En nosotros. En nosotros. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Muy bien. ¿Qué otros consejos encontramos para mantener la mente y el cuerpo
sanos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Bueno, acá hay otro principio. Fíjense que no especifica ninguna cosa en particular. El apóstol Pablo dice que tenemos que pensar solamente en qué cosas. En las cosas buenas, amables, honorables, Sí. amigables, Saludable, no sé si me olvido, Honorable, amable, puro, puro, verdadero. de buen nombre, lo que tiene buena fama, lo que es recomendable. No me debo meter en situaciones que no son buenas, que no son que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, al contrario. Entonces, a veces nos preguntamos, ¿podré ir a tal lugar? ¿Un cristiano, es correcto que un cristiano vaya a tal espectáculo? ¿Debo someterlo a eso? A ver, ¿es de buen nombre o es dudoso? La moralidad. Es amable. ¿Jesús iría allí? Si Jesús iría, ¿qué problema hay que vaya yo? Si Él iría. Si Él no iría por lo que ocurre ahí, por lo que se ofrece allí, entonces a veces puede ser un espectáculo, bueno, aceptable podríamos decir, pero el ambiente que se genera, fíjense, un partido de fútbol, hoy ir a los estadios de fútbol es riesgoso. Con las peleas que se arman, las bataholas, no sé si es, no digo que no haya que ir, no estoy diciendo que no haya que ir, el que cree que vaya, pero me refiero a veces que lo que se desarrolla no es malo, pero se genera alrededor de eso un ambiente que, bueno, no sé si es para un cristiano, pero no estamos dando normas acá, no, de ninguna manera, simplemente que cada uno evalúe, saque este texto, léalo y aplíquelo a ver si todo lo que sucede allí responde a esas características. Sobre todo se refiere a la moralidad, a lo moral. ¿Vamos bien? Sí. Cada uno tiene que evaluar, cada uno tiene que evaluar y darse cuenta a la luz de lo que la Biblia dice si es conveniente o no estar allí. Si la respuesta es no, un cristiano ahí no debe estar, o hay dudas, entonces mejor no. Vamos al siguiente. ¿Qué alimentación? Pregunta 4, ¿no? Ahí Sí. vamos. ¿Qué alimentación proveyó Dios para el ser humano al crearlo? Génesis 1:29. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Bueno, ahí está el régimen alimentario ideal. ¿Por qué ideal? Porque fue dado en el Edén, donde todo era perfección. Después del Edén se descompusieron varias cosas y Dios dio permisos para otros alimentos que no son malos, pero no son ideales. La alimentación ideal estaba compuesta por Frutas, semillas y frutos. ¿Alguno diría, ¿hay verduras? ¿Están ahí las verduras? No. No. Después del pecado, dice, comerás plantas. Sí, después. Pero no es que sean malas, pero evidentemente en la ideal no estaban. Eran frutas y semillas
frutos secos, cereales, legumbres, todo lo que es semilla. ¿Cómo? Toda planta que da semilla. Sí, que da semilla. Después que Adán y Eva pecan, les dice, ahora les va a pasar esto, esto y esto, y comerán plantas del campo, como que viene una alimentación pero de inferior calidad. No me pregunten a mí por qué, yo no soy nutricionista, ni nada que se le parezca. Pero en el plan de Dios comienza con eso óptimo y empieza después a introducir algunas otras cositas, porque todo se descompone. Nadie vaya a decir después de esto que acá dijimos que solamente hay que comer semillas y fruta. No estoy diciendo eso. Eso es lo que Dios le dio a Adán y Eva porque eran perfectísimos. Muy bien. Avanza la historia de la humanidad. La humanidad se va degradando y se degrada a tal punto que ya estaban a punto de autodestruirse los seres humanos. Si Dios los dejaba un poquito más, se destruían a sí mismos. Y eso Dios no lo iba a permitir. Tenía que intervenir Él. Y viene la destrucción de casi toda la humanidad. Si los hubiera dejado, se destruían todos. Pero Dios interviene para que no se destruyan todos. Y para que se salve la mayor cantidad posible. Y entonces le dice a Noé la historia que ya sabemos, construyó una arca y todo el que se quiera salvar puede entrar al arca y salvarse. Bueno, viene el diluvio universal. Como consecuencia, todo lo que cubría la tierra murió. Solamente lo que estaba dentro del arca se conservó con vida. Termina el diluvio, se seca el agua, salen del arca y no había frutas, ni semillas, ni nada que se les, ni verduras. Entonces Dios les da permiso para comer carne. De modo que la carne estaba lejos del plan ideal, pero no es un alimento prohibido por Dios, porque Él autoriza. Pero debemos saber que no es el alimento ideal. Dios lo permite por dos razones. Una, porque no había otra cosa. Segunda razón, porque el consumo de carne acorta sustancialmente los años de vida. ¿Y eso de dónde lo sacamos? De la Biblia. Porque si comparamos, yo una vez me tomé el trabajo, después que lo hice, descubro que ya lo habían hecho otros y no sé para qué me rompí la cabeza, pero bueno, por lo menos me quedó la satisfacción que lo hice yo y no que me lo vendieron. Fui leyendo las genealogías y los años que vivió cada uno, empezando por Adán. Y por cada año le daba una medida en la línea. Entonces me quedaban unas líneas largas. Llega el diluvio y a partir de ahí las genealogías indicaban periodos de vida muy cortos, pero un acortamiento drástico. El consumo de carne implicó un acortamiento abrupto de los años de vida. De modo que no es nada sesudo deducir que la vida se acortó debido a la nueva alimentación, consumo de carne. Porque además Dios no quería que el hombre viviera 1000 años, para redondear. Fíjense si hoy viviéramos 1000 años, los monstruos humanos que vivirían todavía hoy, que han asolado a la humanidad con sus crímenes. Si las personas que llegan a los 100 ya no ven la hora de morirse, Están cansados. ya no quiero más. Fíjense si 1000 años y con vivos todavía Hitler y esos monstruos que sería terrible, y otros más cercanos que hemos conocido acá. Creo que también es misericordia de parte de Dios. Claro, una medida de misericordia. Vamos a cortarle la vida a estos pobres porque... Si no, Entonces, por dos razones. Una, para no había otra cosa para comer, permite el consumo de carne y así de paso le acortamos la vida para que no sufran tanto. Dios es misericordioso.
Muy bien. Dios autorizó consumir carnes. Si no la comemos, mejor, porque no estaba en el plan original. Pero si la comemos, Dios no le va a mandar un rayo del cielo al que la come. Pero si van a comer carne, Dios nos dice cuál es, porque como Él creó el cuerpo, sabe qué combustible le va a hacer, con qué combustible va a funcionar mejor y cuál combustible lo va a destruir. En el manual de uso, Dios, como los fabricantes de aparatos, hizo el manual, acá está, para ver qué combustible hay que ponerle. Yo no sé qué le pasa a un auto, me han dicho que lo destruye si se le pone azúcar en el tanque de nafta. Yo nunca probé porque me han dicho tantas cosas. No, evidentemente lo estropea, lo funde, aniquila el auto. Bueno, Dios nos dijo, pueden comer carne, pero no cualquier carne. Yo les voy a decir cuáles sí y cuáles no. Vamos a ver cuáles sí. ¿Quién es que estaba en Levítico? Susana. 11, 2, 3, 5, 6, 7. Decid a los israelitas de los animales terrestres, estos podéis comer. Bueno, Podéis fíjense, comer. estos podéis. Comer. Quiere decir que si estos podemos, hay otros que no podemos. Vamos al siguiente. Podéis comer cualquier animal rumiante de pezuña hendida. Acá está. Dos características. Tiene que tener el animal comible. Rumiante. Son esos animales que después que tragaron se van tranquilitos, se echan a la sombra y empiezan a masticar de nuevo, como que están masticando chicle. Porque están masticando, vuelven lo que habían comido a la boca, lo mastican y lo vuelven a tragar. Esos son los rumiantes. ¿Los han visto? Sí. Bueno, por lo tanto ya saben cuáles son. Pero no solamente tienen que ser rumiantes, tienen que tener al mismo tiempo otra característica: pezuña partida. Si la tiene enterita, ¿quién la tiene enterita? A ver, un animal que tenga la vaca. El cerdo. caballo. La vaca no. El cerdo la tiene partida. El cerdo la tiene partida. Tiene que tener la pezuña partida. Dos características, y las dos juntas. Si tiene una sola, no. Las dos. Tiene que ser rumiante y tener la pezuña partida. Pero ¿qué importa si me como un jamoncito? Haga lo que quiera, cuantas veces quiera. Cada uno es libre de hacer, pero Dios dice, estos no. Así que no me vengan a pedir permiso a mí, ni al pastor, ni a nadie. Dios dice no, punto. Tiene que tener pezuña partida y ser rumiante. ¿Preguntas? Sí. No. Y 4. Vamos. Pero de los que rumean y de los que tienen pezuña hendida no comeréis. El camello, porque rumea pero no tiene pezuña hendida. ¿Ven? El camello. Tiene una característica, pero no las dos. Lo tendréis por impuro. Ni el tejón, porque rumea pero no tiene pezuña. Bueno, hasta ahí nomás. Ya está. Tiene que tener las dos, o las dos o nada. Listo. Vamos a los del agua. 9, 10 y 12. De todos los animales acuáticos de mar o de río podéis comer todos los que tienen aletas y escamas. Ahí paramos. Dos características también. Aletas y escamas. Si tiene una de las dos, no. Y si no tiene ninguna de las dos, menos. Aletas y escamas. Pero los reptiles y animales acuáticos que no tienen aletas ni escamas los tendréis en abominación. Bien. ¿Cuáles son de consumo muy común, pero que no tienen estas cosas? Los moluscos. Todos los moluscos. Baja, afuera. Las ostras, los caracoles. Moluscos afuera. Y no, bueno, ¿quién nombrar? El surubí, por No lo conozco al surubí. No tiene El pescado sin escama
plano acá, claro, porque es carroñero, es un bicho que come del barro. ¿Cuál, Oscar? El surubí, el amarillo, el patí, todo eso. Y hay que saber la Biblia, porque cuando lo leí acá, yo que era pescador en una época, claro, comencé a asociar, claro, son todos los pescados que son carroñeros, como el cerdo, pues son bichos que están en el fondo y son justamente la característica que tienen, que son planos acá y tienen la boca en esta parte y claro, y comen del barro, Comen la basura. y justamente ninguno de esos, y son ricos, por ejemplo, no sabía de esto. Son grasos. Son bichos muy grasosos también, y ninguno tiene escamas. Ninguno tiene escamas. Las anguilas, por ejemplo, también las anguilas no tienen escamas. Bueno, así que el pulpo no tiene ni una cosa ni la otra. Las rabas, o sea, no, tampoco. Calamar no, tampoco. Bueno, ya vimos los que andan por la tierra, los que andan por el agua, y vamos a ver los que andan por el aire ahora. 13 al 19. De las aves, estas tendréis en abominación y no las comeréis, serán abominables. El águila. Bueno, paramos ahí. Acá no da ninguna característica. Así que acá estamos sonados, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos. Acá empieza a nombrar. Vamos a ver qué podemos deducir de lo que nombra. Águila, quebrantahuesos, el azor, el milano, el gallinacio y todas sus variedades. En el 15 está el cuervo y su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda especie de gavilán, el búho, el somormuco, el ibis, el calamón, Bueno, el pelícano, el buitre, la cigüeña, las garzas, la bubilla y el murciélago. hay unos cuantos que yo ni sé qué son. Tampoco. Pero de los que sabemos y de los que saben los que otros que sí los conocen, acá están incluidos todas las aves que tienen el pico curvo y que tienen sus dedos unidos por la membrana. De modo que las que tienen el pico curvo sabemos que son aves de rapiña y que se alimentan de cadáveres, las carroñeras. Y parece que las acuáticas, las que son palmípedas, o sea, la membrana, tampoco. No me pregunten por qué, el Señor las creó y sabe que tienen en su carne que para nuestro cuerpo. Pato, la naranja, abstenerse. La naranja podemos comerla, el pato. También dice de insectos y reptiles. Bueno, Pero está. como el pato está hoy en día con la gastronomía internacional. Sí, claro. Es parte de Sí, Claro. Pero no se puede. Por eso. Si alguno se siente mal porque era su plato preferido, alguna de estas cosas, agárrensela con el Señor, no conmigo. Él dejó todo esto en la Biblia, así que yo nada que ver. Muy bien. De las aves de rapiña no nos quedan demasiadas dudas por la alimentación que tienen. ¿Estamos bien entonces? De las aves que andan por la tierra, Insectos y reptiles. ¿qué tienen? No, eso ya sabemos que no. Pezuña hendida y Pezuña partida y rumiante. De las que andan por el agua, Los que tienen escamas y aletas. escamas y aletas. Y de las otras, las que tienen el pico así, no. la gallina, el pollo, ahí No tienen el pico bastante derechito y no tienen membrana entre los dedos. zafamos el pollo. Muy bien. Pero menciona ahí las gallinas. Gallinazo. Sí, el gallinacio, pero es un ave. Voladora, Eh, rapiña, como el sí. cuervo. Sí, Sí. Y si te ponen a analizar el pollo, la gallina, son alimentos, comen semillas, ¿no? Sí, sí. Bueno. Serían animales sanos. Vamos a primera a los Corintios 3, 16 y 17. ¿Quién lo tiene ese?
Dale. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Y ese templo sois vosotros. Bueno, el concepto que leímos al comienzo, cosas que hoy existen para consumo del ser humano que no existían en aquella época, pero que podemos incluir, que están acá. No había cigarrillos, no se conocía el tabaco, pero hoy sí. ¿Y qué hace el tabaco? Destruye el templo de Dios. Las bebidas alcohólicas, otras bebidas estimulantes, y hoy podemos agregar todas las drogas, ¿cierto? Entonces, todo eso que no se conocía en aquella época y que sí hoy se conoce, no debiera formar parte de lo que consumimos. Cigarrillo, alcohol, bebidas estimulantes y narcóticos. Con Seguimos. respecto a los vicios, al consumo del alcohol, de las diferentes drogas, pues sabemos ya que no tenemos un familiar o un vecino cercano de los efectos que producen en el cuerpo y en el comportamiento, así que eso está más claro. Claro, fíjense que el consumo de algunas de estas sustancias degradan en el comportamiento al ser humano, de ser humano casi a animal. El comportamiento es bastante animalesco cuando se está bajo el efecto de algunas sustancias de este tipo. De modo que glorificar a Dios para nada. Avanzamos. Efesios 5, 22 y 25. ¿Quién lo tiene? Sí, lo tengo yo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y el 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, acá cuando dice arranca el texto, a las casadas se les ponen los pelos así. Le saco el cinto. Si lo vamos leyendo con calma, ahí nomás viene porque dice que estén sujetas, y bueno, Dios cuando crea la sociedad matrimonial, en toda sociedad siempre hay el poder ejecutivo, siempre está. Alguien tiene que ejercer el ejecutivo. Eso no quiere decir que le da poder absoluto, pero de alguna manera es la cabeza. Pero fíjense lo que dice después para los maridos: amen a sus mujeres. ¿De qué manera? ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia, y dice más todavía, Y se entregó por y ella. se entregó a sí mismo por ella. Así que bueno, ojo, O sea que el festejo se convirtió en... ahí nomás se hago, de entrada. Simplemente la sumisión es una cuestión de ordenamiento para el funcionamiento, no para otra cosa. No es para el abuso de la otra parte, sino todo lo contrario. Amen como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por. ¿Qué dice el siguiente texto? Mateo 19, 8 y 9. Mateo 19, 8 y 9. Sí. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Bueno, aquí claramente hay una indicación en cuanto al divorcio. Al principio no era así, pero dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés tuvo que dar algunas autorizaciones.
la degradación de la humanidad hizo necesarias algunas excepciones, pero no debiera ser la regla generalizada. Una de las excepciones es la infidelidad. La parte inocente queda liberada del compromiso matrimonial. La parte culpable de ninguna manera. Hoy la Iglesia se ha visto en la necesidad de alguna ampliación porque la humanidad siguió degradándose cada vez más y hoy algunas mujeres corren riesgo de vida por los vicios de su cónyuge. Algunas veces producto del alcoholismo hace que la otra parte tenga riesgos de vida, porque vienen los castigos físicos, y bueno, hay situaciones que hacen aconsejable la separación justamente para preservar la vida. Pero Dios no da vía libre. Bueno, prueben, si no les gusta, vayan. No. Simplemente estas excepciones que muestran de que, bueno, una de las partes optó por otra cosa, o que una de las partes está en situación de que su vida está en riesgo. Al principio no era así, no estaba en el plan de Dios el divorcio. Vamos a la 9. ¿Cuáles son las orientaciones bíblicas sobre la convivencia cristiana? Efesios 4:25. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, el apóstol Pablo nos impide, si lo queremos hacer, hagámoslo porque somos libres, pero dice que entre nosotros no tenemos que andar mintiendo. La mentira no forma parte del estilo de vida cristiano. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ay, Pablo, nos prohíbe algo que es tan lindo, andar criticando al que se equivocó. Chusmerío. Si alguno cae en alguna falta, ¿tenemos que sacarle el cuero? No sea que a ustedes les pase lo mismo, dice el apóstol Pablo. En cambio, ¿qué debemos hacer? Restaurar. Ayudarle a superar esa situación, restaurarlo. Bueno, es más fácil lo otro y más jugoso también, pero no es eso lo que el apóstol Pablo dice. Al contrario, nos está hablando de una vida en comunidad donde nos ayudemos unos a los otros a ser mejores cada vez. Romanos 13:1-4. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. ¿4 incluido? Sí. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien, y si te portas mal, témelas, pues no tienes las armas sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Bueno, ahí está el vínculo que tenemos que tener con las autoridades. Me guste el presidente o no me guste, es la autoridad que tengo en este momento y debo respetarla. Dice que las autoridades están allí porque Dios las ha puesto allí. Y es así. Dice un principio que está en el libro, Dios es en Daniel, Dios es el que quita y pone reyes.
Y cuando pone una autoridad y no cumple con el propósito que Dios tenía para él, Dios se encarga de que en su momento salga y venga otra. Entonces, yo debo apoyarlas, respetarlas, obedecerles, siempre y cuando ocurra lo que dice Hechos 5:29. Acá dice así: pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Yo tengo una orden de Dios y una autoridad humana da una indicación que se opone a la orden de Dios. ¿Qué está antes para mí? Dios, ¿verdad? Mientras no hay conflicto, yo obedezco las leyes humanas. Tengo la obligación de hacerlo como cristiano. El cristiano debe ser el mejor ciudadano, fiel observante de las leyes y las ordenanzas humanas, siempre y cuando no se opongan a la voluntad de Dios. En ese caso, la voluntad de Dios está primero. Alguno podrá decir, pero ¿y a ese presidente que tenemos o que tuvimos? Y sí, llegó allí, pero llegó con un propósito. Y la mayoría, bueno, no puedo decir la mayoría, muchos no cumplieron con el propósito, al contrario, se desviaron del propósito por el que Dios los puso allí. Bueno, eso se lo dejamos a Dios. Llegará el momento en que de alguna manera el Señor lo va a sacar. Pero yo no puedo, a menos que me obligue esa autoridad a violar los mandatos de Dios, yo no puedo andar haciendo revoluciones y cosas así para sacarlo yo. Eso es cuestión de Dios. Pero bueno, sí, ha habido y hay cada cosa que uno es... Vamos a terminar aquí la parte que queda grabada y nos veremos en el próximo estudio el 17.